Dios me los continúe bendiciendo de una forma grande, poderosa y especial. Estamos nuevamente aquí para servir, para honrarle, para ser de bendición para ustedes, para transmitir otra de estas enseñanzas que son de mucha bendición para todos ustedes. Saludos especiales a todos los hermanos de la Iglesia Armenia, a mis hijos, a mis padres. Que Dios me los continúe bendiciendo. Pastorcita. Dios los bendiga a todos de una manera grande, poderosa y especial. Amén. Aleluya. Y continuamos con esta serie Comunión con Dios. ¿Cuántos están practicando la comunión con Dios? No los escucho. Digan amén. Amén. No, más fuerte allá. Tienen que escuchar. Ok. Vamos a hacer un resumen de lo que es la comunión con Dios. Ya esta es la cuarta enseñanza. Vamos a hacer un resumen. Recuerde que para entender lo que es la comunión con Dios, tenemos que entender el origen. Y recuerde que en la Biblia dice el por qué nos creó Dios. ¿Qué pensó Dios cuando nos creó? Y una de las cosas que dice la palabra de Dios, dice que cuando Dios nos iba a crear, dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Imagínense usted eso, que Dios pensó en Él mismo. O sea, nosotros somos la copia de Dios, por decir algo así. Entonces, eso quiere decir que somos seres muy especiales, somos seres que, bueno, como un padre, como un hijo, somos como el reflejo, y Dios nos hizo con una intención de compañerismo, de amistad, de comunión, nos dio responsabilidad, eso lo sabemos. Ahora, si eso pasó así, entonces, ¿qué pasa hoy en día con nosotros? Porque nosotros a veces nos desanimamos, nos sentimos tan mal. A veces pensamos que Dios no existe. ¿Por qué si Dios hizo eso, sentimos eso? Entonces, lo sentimos porque recuerde que hubo un cortocircuito, una desconexión. El cable se rompió y quedaron pedacitos, pelitos del cable conectando con Dios. Entonces, esa desconexión fue el pecado. Cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron, se desconectó esa comunión. Entonces, cuando eso se desconecta, igual la buena noticia es que Dios sigue siendo el mismo, pero nosotros perdimos esa relación con Dios, esa comunión con Dios, esa intimidad. Nosotros la perdimos. No era igual que en el jardín del Edén con Adán y Eva cuando estaban en el Edén que cuando salieron. Entonces, nosotros sabemos también que Cristo vino porque en esa desconexión, en esa rotura, en ese cortocircuito, cuando se rompe esa relación, sabemos que cuando Cristo vino, restauró esa relación. Es como que Cristo es un electricista y viene con distintos tipos de cables para volvernos a conectar con Dios. Y eso fue lo que hizo Cristo. Ahora, ¿en qué se parece esto? Yo siempre doy este ejemplo. Esto se parece a una madre con su hijo que está en un cuarto, la luz se va y el niño se asusta y la madre le dice, yo estoy aquí, tranquilo, no te preocupes, pero el niño empieza a dudar, el niño se llena de temor, siendo la madre la misma, siendo el amor de la madre la misma. Lo único que pasó, que se fue la luz y el niño no ve a su madre. Entonces, lo mismo pasó con nosotros. La luz se fue, Dios sigue siendo el mismo, pero nosotros perdimos esa conexión que Cristo restauró. Entonces, también hablamos de que lo que me había pasado a mí, cómo yo restauré esa comunión, o cómo Dios, yo siendo pastor, viendo milagros, Dios usándome para muchas cosas, prédica, enseñanza, oraciones, ayunos, vigilia, no sabía lo que era la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque lo enseñé la vez pasada, que para tú tener comunión con Dios, primero tienes que conocer bien a Dios. ¿Y qué es conocer bien a Dios? Entender que Dios no cambia, que Dios es el mismo, que Dios sigue siendo el mismo ayer y hoy, que su amor es el mismo, que todo es igual. Porque a veces pensamos dónde está Dios y eso. Bueno, eso es porque no conocemos quién es Dios. Porque si nosotros conocemos quién es Dios, en un momento de angustia lo buscaremos a Él como consuelo, como ayuda. Entonces,
Recuerde que mientras vivamos en la tierra, dice la Biblia, que pasaremos por muchas veces persecución, tribulación, etcétera, etcétera. Ahora, ese Dios de amor quiere restablecer su comunión, pero hay ciertas cosas que evitan esa comunión. Y la semana, el primer día hablamos de una, el segundo domingo de otro, el tercero. Y hoy vamos a hablar de algo que nos roba mucho la comunión, que se llama el pecado. Recuerden que cuando vino Cristo y murió por nosotros, murió por nuestros pecados. Eso quiere decir que si Él muere por nuestros pecados, eso tiene que también morir en nosotros. No podemos seguir viviendo en pecado porque Él murió exactamente por eso. Entonces, eso quiere decir que tenemos que volvernos santos, puros, personas transparentes delante de las personas, delante de Dios. Entonces, hay algo que nos separa, que roba la comunión con Dios, y eso se llama pecado. Ahora, voy a hablar de los pecados, no de los pecados como expliqué las semanas pasadas, de los que no conocemos, que a veces Dios nos revela, o de los que pensamos que no es mal, o de los pecados que son tontería, pero para Dios no son tontería. Vamos a hablar hoy de los pecados conscientes. ¿Cómo vencer esos pecados que tú sabes que estás haciendo mal, pero pareciera que no puedes como superar eso? ¿Cómo haríamos para superar eso? Entonces, fíjense que hay muchas personas que están atrapados, en muchos cristianos, en pecados que están conscientes, como la pornografía, el orgullo, la venganza, la falta de perdón, la ira, la gula y muchas otras cosas. Además de que esto contrista al Espíritu Santo, los creyentes muchas veces se sienten afligidos porque dicen: ¿por qué no lo supero? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué caigo en esto? ¿Por qué si le pido a Dios no me ayuda? Entonces, vamos a aclarar cómo tú puedes salir verdaderamente de esto. Cómo tú puedes ser libre, porque esa es la voluntad perfecta de Dios. Y fíjense que, bueno, no leímos un versículo, no importa, que dice que tenemos que estar en comunión con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué debemos hacer para romper y para que tú seas feliz y Dios sea más feliz aún porque hayas vencido esas ataduras? Vamos a leer Apocalipsis, capítulo 21, versículo 6. No, así no, pónmelos, porque así no los puedo. Es que vamos, como la pastora, los versículos no. Ok, así que se vayan moviendo así. Entonces, mira, como lo que pasa es que tengo un micrófono, entonces la pastora dicen que cuando ella lee no se escucha bien porque el micrófono lo tengo conmigo. Entonces, ok. Vamos a leer Apocalipsis 21, 6, 7 y 8. Pero fíjense, antes de leer, tenemos que entender que para vencer, si tú quieres vencer, ¿cuántos dicen amén? A ver. Amén. Más duro. Hay que vencer, amén. No los escucho. Amén. Ok. Entonces, miren esto. Para vencer es muy importante que tienes que entender que no hay medias victorias. Cuando tú vas a vencer, porque tú siempre dices: pero ¿por qué Dios no me ayuda? ¿Por qué Dios no esto? ¿Por qué Dios no lo otro? Bueno, ya te voy a explicar cómo tú vas a vencer. Fíjense, para vencer no hay medias victorias, no hay medio vencer, no hay medio dejar algo, no hay medio luchar. Ese es un lenguaje del mundo. Cuando tú dices: bueno, de vez en cuando Dios sabe, olvídate, no has vencido. Y en la mente de Dios es que tienes que vencer. Eso se te tiene que grabar. Dios quiere que tú venzas sí o sí. Y el lenguaje del mundo es: bueno, todos somos débiles, Dios sabe. No, porque en la mente de Dios, fíjense, cuando Jesús nos salvó, no dice Jesús nos medio salvó, o Jesús
no medio murió por nosotros. Jesús dijo, bueno, señores, que yo era un poco débil y caí en ciertas cosas. No, Jesús murió totalmente por nuestros pecados. Y Él nos rescató, no nos medio rescató. Y fíjense lo que dice Apocalipsis 21, 6, 7, 8. Dice, y me dijo, hecho está, esto es cuando Dios le habla a Juan, al apóstol Juan, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente la fuente del agua de la vida. Y mira lo que dice, el que venciere, mire, el que venciere, quiere decir que esa atadura que tú tienes, tú la puedes vencer. Llámese pornografía, llámese ira, llámese contienda, ponles el nombre que tú quieras, tú la tienes que vencer. Entonces, sí, porque hay personas contenciosas que, no, es que yo soy débil, siempre sacan excusa. Entonces dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. O sea, que cuando tú vences, tú vas a agradar a Dios. Y mira lo que dice, pero los cobardes, mire esto, e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios. ¿Sabes cuántas personas hoy en día viven sin casarse? Tienen relaciones sexuales, novio y novia, y no se casan. Esos son fornicarios. Dice, hechicero, idólatra, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego y azufre, que sabemos que es el infierno. Entonces, fíjense algo. Entonces, esto quiere decir que tenemos que vencer, o sea, no podemos ser medios mentirosos, tenemos que dejar la mentira, no podemos ser medio fornicarios, tenemos que dejar la fornicación, no podemos decir, es que yo tengo media envidia, no, debemos vencer. Entonces, ¿por qué tú no has podido quitar eso? Porque tienes que entender que tienes que vencerlo. Y te habla una persona que ha vencido muchas cosas, que aunque la tentación viene, tú dices, ya yo no quiero esto, porque la tentación nunca dejará de venir. Pero tú dices, ya yo vencí esto, no quiero esto más, yo quiero agradar a Dios. Entonces, eso es lo primero, que tú tienes que determinar a vencer, aunque venga la tentación. Lo segundo, lo vemos en Lucas, capítulo 3, versículo del 7 al 14, que tú tienes que decidir. Lo otro que tú tienes que hacer es decidir. Y fíjense lo que le decía el Juan el Bautista a las personas que se acercaban a él para bautizarse, porque él hacía un bautizo de arrepentimiento. O sea, él bautizaba a las personas, pero por un arrepentimiento genuino. Entonces mira lo que pasaba. Y decía a las multitudes, porque venían muchos, yo quiero arrepentirme. Pero mira lo que decían, lo que él le decía a las personas que querían arrepentirse. Dice, y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él, oh generación de víboras. Mira, una persona que quiere arrepentirse, ¿por qué le decía víbora? Entonces dice, por esto, mire, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y no digan dentro de vosotros, es que tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Eso quiere decir, esto está en Lucas 3 del 7 al 14, esto quiere decir que ellos no venían con un corazón de arrepentirse y tenían una excusa. Es como decir nosotros hoy la excusa, es que yo voy a la iglesia, es que Dios me conoce. Sí, pero vas a la iglesia, Dios te conoce, pero no estás arrepentido. Entonces, debes arrepentirte de verdad, de corazón. Entonces, no hay excusa para no arrepentirse. Por eso les dijo generación de víboras. Entonces dijo, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Entonces le dijo, entonces miren esto. Y la gente le preguntaba entonces diciendo, ¿qué haremos? Entonces mira, y respondiendo él los dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene de comer, haga lo mismo. O sea, en otras palabras,
a los egoístas, a los avaros, le decía, comparte tu alimento con los pobres. Arrepiéntete de la avaricia, de la codicia, del egoísmo. También dice, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijas más de lo que está ordenado. También preguntaron unos soldados, hoy en día serían policías, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Él le dijo, no hagan extorsión a nadie, ni calumnien y conténtese con vuestros salarios. Bueno, esto parece que lo estuviera hablando aquí a la gente de Venezuela. Entonces, pero ¿qué está tratando él de decir? Que tiene, por ejemplo, le está diciendo al policía, si tú eres policía y ya viniste a la iglesia, no puedes seguir extorsionando. No puedes seguir haciendo esas trampas. Tienes que dar un fruto de arrepentimiento. Entonces, te invito a que pongas, tu mano en tu corazón y digas conmigo, Señor, hoy decido, hoy tomo la determinación de vencer, porque debemos vencer al 100%, porque tú venciste el pecado al 100% y nos diste esa victoria. Y también, Señor, tengo que decidir arrepentirme al 100%. Eso quiere decir que debo dejar de hacer totalmente el pecado. Amén. Ok. Entonces, ahora, lo tercero que tenemos que hacer, eso está en 1 Corintios, capítulo 9, del 23 al 27. Y antes de leer esto, quiero dar un ejemplo. Por ejemplo, un ciclista, esta es otra parte donde muchos cristianos titubean, por decir una palabra. Por ejemplo, un ciclista que compite en algunas competencias llega de tercero, cuarto, quinto, sexto. Entonces, ese ciclista, si quiere llegar al primer lugar, lo único que tiene que hacer, como todos ustedes sabemos, es entrenar más fuerte, es dedicar más tiempo al entrenamiento, hacer más ejercicio. Si entrenaba, no sé, 10 kilómetros, ahora tiene que hacer 15 kilómetros, tiene que subir montaña, tiene que ejercitarse más si quiere llegar al primer lugar, porque el que llega al primer lugar es porque se ejercita. Entonces, en esta carrera, carrera de nosotros para poder vencer como el ciclista y llegar al primer lugar, mira lo que nos aconseja el apóstol Pablo si queremos hacer eso. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Dice, y esto hago por causa del evangelio, para hacerme partícipe de él. Dice, ¿no saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corran de tal manera que lo obtengan. Fíjense esto, la salvación es gratis, pero nosotros tenemos que ejercitarnos. Ya le voy a explicar cómo tú te puedes ejercitar. Entonces dice, todo aquel que lucha, aquí está la respuesta, de todo se abstiene para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. O sea, que un atleta, ustedes saben la disciplina de un atleta, no puede comer esto, se tiene que acostar temprano, no puede hacer muchas cosas para poder mantener su nivel. Entonces, de muchas cosas se abstiene. Eso quiere decir que si tú quieres dejar el pecado, tú tienes que ver dónde están las conexiones, qué te tienes que abstener, qué tienes que dejar de hacer para que no vuelvas a caer, porque contristas al Espíritu Santo y eso no te lleva a una comunión íntima con Dios. Entonces, mira lo que sigue diciendo. Dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. Fíjense, tú no puedes llevar una vida cristiana a la aventura. Eso es como que tú digas, yo voy a estudiar ingeniería. Entonces entras a la universidad y es como una aventura. O sea, estudias y no estudias. Te preparas, aprendes algunas cosas y algunas cosas no las aprendes. Estás a la aventura. Cuando te vayas a graduar, no vas a saber hacer las cosas. No estás graduándote de ingeniero.
estás en una aventura. Si tú quieres terminar la carrera cristiana, no puedes estar en una aventura. No puedes ceder cuando viene la tentación de cada rato. Tú tienes que determinarte, tú tienes que decir, yo soy cristiano, yo me voy a graduar de cristiano, yo voy a correr esta carrera perfectamente. Y para correr esta carrera perfectamente debemos dejar el pecado, porque el pecado no nos va a dejar avanzar. Entonces dice, y aquí dice, y de esta manera corro, no como a la aventura. Y de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo yo sido heraldo para otro, o sea, como un ejemplo, un líder, un maestro a otro, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, mira lo que dice, no corro a la aventura y golpeo mi cuerpo. Esto quiere decir que tú tienes que someter esos deseos. Tú no puedes vencer un pecado desconociendo que vas a sentir tentación, porque este cuerpo no nos ayuda. Recuerde que el cuerpo, nosotros tenemos que estar de espíritu a espíritu, de nuestro espíritu al Espíritu Santo, y el cuerpo no nos ayuda. Nosotros tenemos que someter este cuerpo pecaminoso, y el entrenamiento, fíjense si no llevamos, ¿dónde está el entrenamiento? ¿Dónde está que tú tienes que ejercitar más? Una vida de oración, de comunión, de santidad, de adoración, y al mismo tiempo someter todas las cosas delante de Dios. Someter y golpear y sujetar esta carne. Porque si no, no vas a poder salir. Y cuando el apóstol Pablo decía, golpeo mi cuerpo y no corro como a la aventura, está diciendo, quiere decir que tú no puedes decir, bueno, es que yo de vez en cuando veo pornografía. No puedes hacer eso. Es que yo de vez en cuando me molesto, maldigo. No puedes seguir haciendo ese pecado. Entonces, no puedes correr a la aventura. Tienes que golpear, someter. Entonces, eso lo tenemos que hacer. Y algunos, fíjense, tenemos que tener cuidado de no dejar esta carrera atrás. Por eso que el apóstol Pablo en el otro capítulo dice que tenemos que tener en cuenta lo que le pasó a nuestros hermanos en nuestros antepasados, y cita el Antiguo Testamento diciendo que muchos quisieron entrar, estar en la presencia de Dios, pero dice, los venció a algunos la codicia, a algunos los venció los pecados sexuales, a unos los venció la idolatría, y dice, quedaron postrados en el desierto, no pudieron entrar a la tierra prometida. Diga conmigo, yo sí voy a entrar, a la tierra prometida, que es la bendición en esta tierra, es la comunión con Dios en esta tierra. Diga conmigo, mi tierra prometida es la comunión con el Espíritu Santo en esta tierra, y cuando muera, la otra tierra prometida es el cielo. Aleluya. Entonces, no puedes vivir así, como golpeando al aire. Debemos de entrenarnos. Tú no vas a vivir del Facebook, de la televisión. Tu vida espiritual no se va a alimentar de eso. Tú tienes que dedicar tiempo. Tú tienes que someter la carne. Tú tienes que hacer una entrega, una muerte al pecado. Si no, nuestra comunión y nuestra relación se descuida, y eso heriría mucho el corazón de Dios, porque la voluntad de Dios es que tú eres su amado y su amada y estés en conexión con Dios. Entonces, fíjense cómo ayuda la comunión con Dios, que cuando tú estás en comunión con Dios, le pasó a una pareja amada de nosotros, que ellos, una semana antes recibieron un ataque donde perdieron la comunión por ciertas cosas. No es que la perdieron, sino que unas personas los molestaron por decir algo. Ellos, tuvieron esa molestia, y varios días después sintieron un ataque del infierno.
Imagínate que los dos lo sintieron en el mismo momento, exactamente en el mismo momento. Primero, la molestia los medio enfrió y luego vino el ataque, pero gracias a Dios que como ellos viven en comunión con Dios, están en comunión con Dios, el diablo no pudo hacerlos retroceder. Para que usted se dé cuenta cómo cuando uno está en comunión, el enemigo no puede pasar más de ahí. Puede atacar, pero no puede pasar el límite. Entonces, por eso tenemos que estar en comunión. Lo cuarto que tenemos que hacer es alejarme. Y para yo alejarme me tengo que someter a Dios. Dice la Biblia en Santiago 4:7, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Si yo quiero vencer al 100%, debo alejarme. Debo apartarme del pecado. Entonces, de lo que me lleva al pecado. Entonces, por ejemplo, si a mí se me presenta X situación, por ejemplo, viene una muchacha y me manda un mensaje medio raro. Ok, ¿qué debo hacer yo? Porque de nada me vale orar, ayunar, hacer todo lo que yo digo si yo no resisto. Si yo cedo, de nada me vale. Entonces, me manda un mensaje raro. ¿Qué pasa? ¿Cuál es mi decisión? Primero, yo tengo que resistir a la tentación. Es una orden de Dios. Segundo, yo no quiero pecar porque no quiero contristar al Espíritu Santo. Tercero, no quiero desagradar a Dios. Esas 3, 4 cosas me van a ayudar a mantenerme. Y si una muchacha me manda un mensaje raro, automáticamente, como no quiero contristar a Dios ni al Espíritu Santo y quiero resistir a la tentación, o hago caso omiso a eso, o contesto y me hago el loco, o si no le digo, mira, tal cosa, y corto eso ahí. ¿Pero por qué? Porque yo tengo que resistir al diablo, porque si no resisto no va a huir de mí. Entonces, Santiago 4:4 también dice, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que sea amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Entonces, si yo quiero resistir, yo no puedo estar en una doble vida, en el mundo y con Dios. Lo quinto, debemos aprender a oír su voz. Esto está en Apocalipsis 3:20. Tenemos que aprender a escuchar su voz. Mira lo que dice, esto está en Apocalipsis 3:20, pero él desde creo que el versículo, no sé, 15, 14, por ahí, él comienza a decir algunas cosas que la vamos a leer, pero termina diciendo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, mire esto, si alguno oye mi voz, y abre la puerta, entraré a él cenará y cenaré con él y él conmigo. Mire el deseo de Jesús de compartir con nosotros, de estar con nosotros, un deseo. Entonces, ahora, dice, si alguno oye mi voz, dice, y me escucha, yo entraré. Y fíjense, es tiempo, lo otro que tú tienes que hacer para vencer un gigante, tienes que aquietar, eliminar los ruidos de tu corazón para que puedas siempre oír a Dios, estar en comunión con Dios, en paz, que es algo que me enseñó el Espíritu Santo. No puedes estar todo el tiempo agitado, angustiado, preocupado. Tienes que aprender a aquietar los ruidos de tu corazón, aquietar las angustias de tu corazón, las rabias de tu corazón, los ídolos de tu corazón, los deseos de venganza de tu corazón, para que puedas escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios que te ama, que te corrige con amor, te alienta, te desea. Cuando tú no escuchas la voz de Dios, tienes mucho ruido en tu corazón. Vas a andar perturbado, vas a pensar que Dios no está contigo. Tu mente va a estar preocupada, pero cuando tú llevas esos pensamientos a la obediencia en Cristo Jesús y aquietas tu corazón,
y abres tu corazón, vas a escuchar la voz de Dios, la tranquilidad, la paz. Entonces, debemos dejar eso y aprender a escuchar esa voz de Dios que nos ayude. Fíjense lo que dice, esos ruidos que hacen ruido, dice, porque tú dices, antes del versículo 20, mira lo que le reclama Jesús, dice, tú dices, mira, tú dices, y esto termina diciendo, el que oye mi voz. Pero él comienza reclamando, tú dices. ¿Por qué dice tú dices? Porque esta persona no escuchaba la voz de Dios. Entonces ve lo que él decía. Tú dices, soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Entonces, fíjense, él pensaba que estaba bien con Dios, que era rico, que estaba bien y que Dios estaba ahí, pero no al 100%. O sea, ya no necesitaba a Dios, estaba lleno. O sea, como dice en Mateo, no era un pobre de espíritu. Pobre de espíritu no es pobre de lástima, pobre de espíritu es humilde. Entonces, como no tenía eso, tenía el orgullo, Dios le da unas recomendaciones y le dice, tú debes dejar eso, tú tienes que desarraigar eso de tu corazón. Tú no puedes pensar, tú dices, tú tienes que buscarme a mí, tú tienes que buscar mi presencia. Fíjense, esto es como un celular. El celular, la pila del celular, la batería del celular se descarga por dos motivos. Uno, se descarga por estar mucho, bajar video, chatear, hablar, se descarga rápido, pero también se descarga sin usar el teléfono, sin chatear, sin bajar video. ¿Cómo se descarga? Dejándolo sin usar, dura más la batería, pero igual se te va a descargar. Entonces, hay dos tipos de cristianos que se descargan las pilas, sus baterías espirituales, porque andan con mucho afán, tienen muchos ruidos en su corazón, andan preocupados y los descarga espiritualmente. Y otro, porque no hacen nada y se descargan solo porque no buscan, como el atleta, ejercitar su fe, poner en acción su fe. ¿Y qué puedes hacer? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo para poner en acción tu fe. Gana a tus vecinos para Dios. Gana a tu familia. Empieza a mandarles versículos bíblicos. Háblale a las personas de Dios. Ejercita tu fe. Pon en tu casa adoración. Empieza a escuchar música cristiana. Empieza a buscar a Dios de corazón. Eso te va a llenar tus baterías espirituales y te va a hacer que tú crezcas espiritualmente. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos para nosotros poder estar en comunión con el Espíritu Santo, mis amados hermanos? Es vencer. Recuerde, dice, al que venciere, heredará tal cosa. Dice, pero los cobardes, incrédulos, homosexuales, etcétera, etcétera, los que practican el pecado no van a heredar. Entonces, en Cristo debemos vencer, debemos decidir, debemos avanzar. ¿Por qué, mi hermano? Porque lo que te va a dar a ti ánimo, lo que va a cargar tus energías espirituales es la comunión con Dios. El pecado lo que está haciendo es robando tu felicidad, robando tu paz, robando la comunión con Dios. Y no lo vences porque no lo has determinado, no has tomado una decisión. Yo te invito hoy que tú tomes una decisión, que tú busques la presencia de Dios, que tú digas, yo voy a vencer, porque Cristo cuando vino a la tierra no medio venció, Él venció el pecado. Y Juan el Bautista decía, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, para eso Dios nos llamó. Ahora, cuando tú logras vencer el pecado, apartarte del pecado que tú practicas, vas a disfrutar de la comunión con Dios. Esa es la gran recompensa de todo creyente que vence el pecado. La comunión bella y especial de Dios. Si tú estás en pecado, ok, Dios te sigue amando, Dios te sigue buscando, Dios sigue apoyándote para que salgas, no para que te quede. Pero
te estás perdiendo la mayor bendición de Dios, que es la comunión con Dios, que es la relación con Dios. Y eso fue lo que le pasó al hijo pródigo. El hijo pródigo era un creyente de una iglesia, por dar un ejemplo, que le dijo a su papá que se quería ir al mundo, que le diera dinero, yo no sé qué, se fue al mundo y cuando vivió en el mundo se secó espiritualmente, se llenó de amargura, de todo, y dice que cuando él decidió volver, su padre lo recibió con los brazos abiertos. Así que yo te digo y te animo hoy que el Señor está contigo y debes buscarlo de corazón. Amén, amén. ¿Y cuántos dicen triple amén? Triple amén. Amén. Ahora le voy a dar el microfonito, agárralo así, pastorcita, a esta distancia, ¿no? Y dar los anuncios. Sí, bueno, qué bendición que podamos estar conscientes de que el Espíritu Santo siempre está con nosotros y eso nos ayuda a vencer, porque cuando tienes esa conciencia, tú no vas a querer contrictar a tu mejor amigo, al amigo más grande que podemos tener. Entonces, eso nos ayuda a vencer. Bueno, en los anuncios tenemos el día martes la prédica con nuestros pastores Jonathan y Sonic Oradiquian a las 9:30 de la noche, todos los martes por el Instagram Ancla de mi Fe. Los días domingos, aquí estamos todos los domingos a las 2 de la tarde, así que yo te animo de que el día domingo aproveches estos apenas 40 minutos que vas a estar escuchando la prédica, aleja todas las distracciones para que puedas estar en comunión con Dios. También en el chat de la iglesia todos los días tenemos los devocionales de nuestro apóstol y tenemos también un chat de oración e intercesión casi que las 24 horas. Así que si quieres oración, puedes pedir oración aquí, por aquí. También puedes pedir oración, escríbenos abajo tu petición personal o por otros. Así que Dios te bendiga. Bueno, chao, chao, chao. Dios me los bendiga grande y poderosamente.